Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Pues el presidente Evo Morales respondió a 20 expresidentes diciendo: aquí los bolivianos deciden quién gobierna. Sí, lo pusimos en el sector humor. Creo que la mejor respuesta fue la de Abecor en Cosa Seria, el sector de humor de Página 7. Y a propósito del 70 aniversario de la proclamación de los derechos universales, derechos humanos universales, el representante de la ONU aquí en nuestro país, don Mauricio Rodríguez, hizo una declaración sutil, suave, pero no menos aguda. Pidió proteger los valores democráticos en las elecciones que se avecinan, las del 2019. Esto es importante, proteger los valores democráticos. Entre otras cosas, valor democrático es no hacer fraude, ¿verdad? Bueno, dijo textualmente: llamo a que se respete el voto y se garantice unas elecciones transparentes. Y volvió a repetir que se preserve siempre el derecho al voto. Claro, en Bolivia tenemos el derecho al voto. El problema es que no se respetan los resultados de esa votación, que se respete el resultado de la votación electoral. Eso es importantísimo. Evo Morales no quiere respetar el resultado del 21F y por lo tanto no hay ninguna garantía que respete el resultado de la elección del 2019. En todo caso, otro embajador, el de la Unión Europea, el embajador León de la Torre, también a propósito de este aniversario tan importante, dijo: los derechos humanos solo se pueden desarrollar plenamente en un sistema democrático, que se respete la Constitución. Eso es muy importante, yo lo subrayo. Dijo que se respete la Constitución, la división de poderes y la participación ciudadana. Bueno, ambas declaraciones, tanto del representante de las Naciones Unidas, Mauricio Rodríguez, como el de la Unión Europea, León de la Torre, son pronunciamientos todavía en tono muy diplomático y suave, no son declaraciones para enfrentamiento directo y agresivo contra Evo Morales, pero muy sutilmente le está diciendo lo que todos los bolivianos gritamos en la calle: que se respete la votación del 21F y que por lo tanto Evo Morales respete la Constitución. No por algo ambos subrayaron este tema, que se preserve siempre el derecho al voto, que el sistema democrático es el único que garantiza los derechos humanos, que se respete la Constitución, la división de poderes y la participación ciudadana, lo que significa que se respete el voto popular. Ambos pronunciamientos creo que marcan un antes y un después en relación a la posición de estos organismos tan importantes, las Naciones Unidas, la Unión Europea, en relación al gobierno de Evo Morales, que hasta ahora los tenía en su bolsillo. Bueno, hay otro informe también de UNITAS, que es la Unión Nacional para el Trabajo de Acción Social, en el informe 2018, junto con la Asamblea de Derechos Humanos, dice que hay en Bolivia una tendencia a menoscabar las libertades de expresión, de asociación y de reunión. Pero también ha sido muy importante la posición que empiezan a vertir muchos periodistas a nivel internacional. La BBC, es muy interesante, solo le leo el titular porque ya lo dice todo. En relación a Bolivia y Evo Morales, dice: el Tribunal Electoral de Bolivia lo habilita como candidato presidencial tras haber perdido el referendo por la reelección. No cree que es un titular, pero perfecto, desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista político, porque pone en una línea, en una frase, la contradicción central.
El Tribunal Electoral lo habilita tras haber perdido el referéndum por la reelección. Cualquier ciudadano del mundo lee y dice, ¿qué le pasó a este Tribunal Electoral? Si hubo un referéndum que perdió y que no puede reelegirse, ¿cómo es que lo habilita? Bueno, esa es la pregunta, precisamente. En el periódico influyente español El País, a propósito de Evo Morales, se llama un artículo de opinión de Juan Jesús Aznares, a propósito de Evo Morales. Aznares dice que un país indígena con más del 50% de población indígena, pues es natural que Evo Morales sea quien gobierne. Además, después de discriminación, vejámenes a la población indígena, etc. Y luego saca estadísticas sobre la disminución significativa de la pobreza en Bolivia. Y concluye, puntos suspensivos, comillas, pero los logros, por más admirables que sean, no son patente de corso para la perpetuación en el poder. Muy bien, Juan Jesús Aznares. Y agrega, la manipulación de los controles institucionales, el personalismo mesiánico y el paternalismo de Estado son señas de identidad de las autocracias regionales. Es decir, ya Evo Morales está en la bolsa de los autócratas. Así lo define este periodista en El País. Pero de todos, me parece que el editorial del influyente periódico limeño El Comercio es el más claro, el más contundente y el que realmente refleja lo que está aconteciendo en el país. Es una durísima crítica a Evo Morales. ¿Qué dice El Comercio? Dice, Evo Morales ha sido habilitado para el cuarto mandato. Ya el mencionar que está habilitado para el cuarto mandato, en sí, el hecho mismo, que es objetivo sin adjetivo, ya es una denuncia escalofriante. Cuarto mandato consecutivo. Y se pregunta, ¿cómo lo hizo? Pues pisoteando el marco jurídico de su país y atropellando de manera desvergonzada la voluntad de su propio pueblo. Tal cual. El periódico del País luego explica el desarrollo de los malabarismos que ha hecho Evo Morales para llegar a esta conclusión, para llegar a este punto que no es final, en el que el Tribunal Electoral lo habilita. Entre otras cosas, se refiere al fallo del año pasado del Tribunal Constitucional, con una interpretación, dice El Deber, del artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que usa un argumento no solo caprichoso, sino también falaz. Bajo esta lógica, ningún país de la región podría poner límites a la reelección indefinida. Ya comentaristas de la CNN, pues tomaron a la chacota el querer utilizar la Convención de Derechos Humanos, querer utilizar precisamente la defensa de los derechos humanos para instaurar una dictadura. Es decir, hay dos elementos contradictorios, aceite y vinagre, imposible de juntar. Y agrega el editorial del Comercio que ya la Comisión de Venecia, que es esta comisión de expertos sobre derechos humanos que depende de la Unión Europea, ya concluyó que las leyes que impiden la reelección no son incompatibles con la Convención Americana. Y además descartó que exista un derecho humano a la reelección. El Comercio hace referencia a esta conclusión emitida ya a principios de año por la Comisión de Venecia y que la dio a conocer el secretario general de la ONU. Y concluye el periódico El Comercio. Habría que recordar, sin embargo, que dicho razonamiento, de la reelección indefinida, el de utilizar el derecho humano de un
gobernante sobre la opinión de su pueblo, dice, habría que recordar, sin embargo, que dicho razonamiento, el colocar a la persona por encima de la Constitución, es una característica exclusiva de las dictaduras, y es precisamente allí por donde Bolivia parece deslizarse peligrosamente. Y como estas opiniones que están plasmadas en la prensa internacional y en pronunciamientos internacionales, hay muchísimos otros. Podemos decir que ya no estamos solos. Podemos decir que el periodismo internacional empieza a ponernos en la mira de sus preocupaciones, aunque todavía estemos bien abajo en esa lista de preocupaciones. Que a Bolivia no le pase lo de Nicaragua. Nicaragua venía en este atornillamiento dictatorial de a poco, nunca nadie le dio bola. Daniel Ortega ya había reformado la Constitución, como lo hizo Evo Morales, ya se había habilitado para una nueva elección usando este artículo 23 supuestamente que defiende los derechos humanos de los dictadores. Ya había manipulado las elecciones, ya había inhabilitado a los candidatos opositores y nadie le paraba bolas hasta que empezó la masacre, aunque empezó el levantamiento de abril pasado, que dejó en 3 meses un saldo de 300 muertos. Fue entonces cuando la prensa puso en el mapa de sus preocupaciones a Nicaragua. Que no nos pase eso. Creo que estamos a tiempo, creo que todavía podemos frenar este ímpetu dictatorial de Evo Morales. Muchas gracias por escucharme. Con otro informe especial estaré mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.